Mi nombre es Felipe. Yo trabajaba cuidando un lugar en la nada, y lo que cuidaba estaba por demás decirlo. Esto ocurrió en Sinaloa en 1985. En ese lugar no había luz eléctrica, solo la lámpara de aceite y la radio que funcionaba con pilas. Recuerdo que estaba sentado casi dormido, escuchando la radio con volumen bajo, cuando de repente la lámpara que estaba apagada se encendió sola. Me levanté y cuando llegué a la lámpara se apagó de golpe. Dejé la lámpara en la mesa y cuando lo hice, una vez más volvió a encenderse. Yo me quedé parado mirando cómo cambiaba la luz, sin saber qué hacer. Cada vez que respiraba, la lámpara parecía reaccionar, encendiéndose y apagándose sola. Caminé un par de pasos hacia atrás, luego hacia adelante, pero nada cambió. La luz seguía moviéndose como si alguien la manipulara, pero yo estaba solo ahí. Me senté otra vez, tratando de calmarme. Pasaron los minutos y la lámpara seguía encendiéndose y apagándose sola. La radio empezó a hacer ruido de fondo. Y así llegó el amanecer, y la lámpara finalmente quedó quieta. Al siguiente día, llegó el que me llevaba la comida. Entró como siempre, con la bolsa en la mano, y yo todavía estaba medio cansado de esa noche. Le conté lo que había pasado con la lámpara. Él se quedó unos segundos mirándome y dijo: «Pues ¿de cuál fumaste, Felipe? Ya deja eso». Lo dijo riéndose de mí. Intenté explicarle que era en serio, que la lámpara se prendía y se apagaba sola, que yo no la había tocado. Pero él solo movía la cabeza y entre risas y burlas me dijo: «Así deja las cosas ya». Casi nos peleábamos y me dijo: está bien, Felipe, cálmate, deja eso, hombre». Él me lo decía mientras guardaba la comida. Se fue y me quedé ahí. Me quedé solo, viendo la lámpara apagada y pensando que tal vez me lo había imaginado todo, pero la sensación no se iba. Sabía que algo había pasado esa noche, aunque nadie lo hubiera visto y nadie me creyera. Y lo de la lámpara no fue nada. Esa noche, mientras trataba de calmarme, escuché un silbido afuera, cerca del galerón. Era un silbido largo. No era musical, era algo corto. En ese lugar no había nada cerca. El pueblo quedaba como a 1 hora, entre subidas y bajadas de pura terracería. Un camino muy lento, un camino que nadie cruza de noche si no tenía que hacerlo. ¿Quién pudiera ser?, pensé. Pero el silbido se volvió más corto, justo afuera del galerón, y cada vez que sonaba, me daban ganas de salir corriendo mucho a la fregada de ahí, pero no podía. Si dejaba solo ahí, me iría peor, así que tenía que aguantarme. Tomé el fierro que me dejaron y me acerqué a la puerta del galerón, muy despacio. Miré por las rendijas, pero no había nada, solo oscuridad. Pero el silbido seguía. Era como si alguien se estuviera paseando por ahí. Me armé de valor y salí. No duré mucho afuera. Rápido cerré la puerta principal. Me senté y empecé a temblar porque seguí escuchando el silbido. No había nada más que silencio después. Y espera. Esperar a que algo pasara. Yo sabía que alguien o algo estaba allá afuera, porque nadie podía llegar hasta ahí de esa manera, y sin embargo estaba ahí. Tal vez con la intención de asustarme, no sé, porque yo pensaba que si iban por otra cosa, no iban a andar con juegos. No me quedó otra que quedarme quieto, escuchar ese silbido que se mezclaba con el aire. Pero de una cosa sí estaba seguro, no era el viento. Cada vez que paraba, yo me preguntaba si alguien me estaba mirando. Pero algo en ese silbido me puso los pelos de punta. Hasta que al final
Dejó de sonar, pero yo no podía estar tranquilo y menos dormir, porque afuera alguien estuvo silbando. Al día siguiente volvió alguien a traerme la comida. No era el mismo que había venido antes. Este era otro muchacho. Lo saludé y apenas entró. Le conté lo que había pasado. Le dije que mejor ya no iba a trabajar ahí, que no me sentía seguro y que no quería pasar otra noche. Él me miró y se quedó callado un momento, pero no se rió, solo asintió y dejó la comida. No dijo mucho, pero su cara me dejó claro que él también sabía lo aislado que estaba y que cualquier ruido podía poner nervioso a cualquiera. Me senté mientras él se iba. Cerró la puerta con cuidado y pensé que tenía razón. No podía seguir ahí, yo solo en medio de la nada y con esa maldita sensación de que alguien podía estar rondando afuera sin que pudiera verlo. Y no es que fuera miedoso. Mucha gente dice que hay que tenerle miedo a los vivos y no a los fallecidos, pero en mi caso era al revés. La siguiente noche no pasó nada, pero tampoco pude dormir bien. Cada ruido me despertaba un poco, y cualquier sombra que veía a través de la luz de la lámpara parecía moverse más de lo normal. Me daba vueltas en el catre. Y al día siguiente llegó el que me contrató. Me preguntó si había escuchado algo. Yo le conté todo lo que había pasado, cómo la lámpara se encendía sola y cómo escuché el silbido afuera. Le dije que le estaba diciendo la verdad, que tenía que irme de ahí porque no sabía lo que pasaba. Se quedó mirando al suelo un rato. No me dijo nada y luego levantó la cabeza. Dice, es Don Chuy. Cuando se aparece o se escucha algo, es que algo va a pasar. Yo me quedé mirándolo sin entender nada y le pedí que me dijera qué estaba pasando. Solo me miró y él me contó que hace unos años el que cuidaba ese lugar era Don Chuy, que un día le cayeron al lugar unos tipos. Él se defendió como pudo, pero quedó tirado aquí mismo donde tú estás. Y desde entonces, cada vez que se escucha algo raro o se sienten presencias en la noche, dicen que es él. No me explicó más. Yo le dije que si creía en esas cosas, que no me dejara solo entonces. Él se levantó y se recargó en la puerta. Me dijo, mira, tú te vas a quedar aquí, pero te voy a mandar unos hombres para que esperen entre los pinos. Si no pasa nada en días, que se regresen. Lo que hay aquí vale mucho, más que tu vida. De aquí no te mueves hoy. Así se fue sin despedirse. Yo me quedé parado un rato sin saber qué hacer. Luego me senté a comer. Cuando empezó a oscurecer, fui a cerrar bien la puerta. Revisé la chapa. Me asomé un poco, pero no había nada. No había luces ni voces. Ya de noche me acosté vestido sin quitarme las botas. La radio seguía sonando y a rato se perdía la señal. No escuché silbidos esa noche, pero tampoco pude dormir. Cada rato abría los ojos, viendo lo mismo, el techo, la mesa, la puerta, y a ver si no se prendía esa lámpara. Al siguiente día, vi cómo el que traía la comida me la dejó, pero también me sentí un poco más seguro, porque vi que no estaba solo, que había otros esperando entre los pinos. Él les dejaba comida igual a mí. No estaban muy a la vista, y solo eran sombras moviéndose de vez en cuando entre los árboles. Supe que no iba a estar completamente solo esa noche, aunque igual me mantenía alerta. No sé en qué momento me dormí, pero me despertó un ruidajo, disparos, muchos seguidos. Me tiré al suelo sin pensar, me quedé ahí pegado a la tierra sin moverme, sin saber de dónde venían. La verdad no podía hacer nada más que esperar. Duró poco, pero se sintió largo. Luego quedó el silencio completo,
hasta que tocaron la puerta. Escuché que decían: Felipe, Felipe, ya no los echamos. Me levanté despacio y abrí. Eran los hombres. Traían la cara tensa. Uno de ellos me dijo: ya estuvo, ya no van a volver. Yo no pregunté nada, solo les di las gracias. Ellos entraron y uno respondió: pues para eso nos pagan. Vamos a dormir aquí adentro, ya no creo que pase nada. Nos quedamos sentados un rato, todos callados, cada quien acomodándose en un rincón. El viento afuera seguía calando del frío, y uno de ellos se acercó y me dijo: mira, si quieres darle las gracias a alguien, dáselas a don Chuy. ¿Y cómo le voy a dar las gracias a don Chuy? Él me contestó: ponle una veladora, porque aunque esté fallecido, sigue cuidando este lugar. Yo asentí. No dije más. Me levanté despacio. Saqué una vela vieja. La encendí y la puse en la mesa cerca de la ventana, dejando que la luz temblara sobre las paredes. Luego me volví a sentar, sin quitar la mirada de la vela. Los hombres dormían en silencio, y yo me quedé ahí, solo con la luz parpadeante, sin moverme, sin pensar en nada más que en esa noche, y en don Chuy, cuidando ese lugar. A los meses me quitaron de ahí, y seguí trabajando, hasta que aquello desapareció. Ya lo saben cómo es. Unos años están unos, otros años están otros. Y aunque fue hace mucho tiempo, yo sigo diciendo lo mismo. Le tengo miedo a los fallecidos, más que a los vivos. No sé por qué es así, pero nunca sabes si te están mirando o escuchando, o solo esperando. Y aunque uno trate de no pensar, siempre hay algo que hace que no te sientas del todo seguro. Y más allá, en la soledad y la oscuridad. No, hombre, y si hablamos de lugares oscuros y solos, ¿qué tal los cementerios? Soy Octavio, y yo tenía pocos meses trabajando de velador en el cementerio. No me quedó de otra. No encontraba trabajo en ningún lado, y la verdad, no sabía hacer nada. Alguien me consiguió esta chamba. El viejo que cuidaba el cementerio ya se estaba por jubilar. Solo se aparecía de vez en cuando, pero la chamba era mía ya. Al principio todo parecía tranquilo. Solo recorrer los pasillos, revisar las puertas de la entrada, que nadie se metiera de noche, nada del otro mundo. Un día llegaron unos hombres a arreglar una tumba. Yo no los vi porque trabajaba de noche, pero cada que llegaba iba a ver cómo iba, y con los días vi que no era un arreglo simple. Lo que hacían parecía casi una casa. Levantaban paredes, ponían techos. Todo se veía muy sólido. El viejo jubilado se acercó un momento, me miró y me dijo que en todos los años que había trabajado nunca había visto algo así. Yo me quedé mirando un rato, caminando despacio entre las tumbas. Recuerdo que terminaron muy rápido, y era la mejor tumba del panteón, con acabados muy finos. Pero desde que esa tumba quedó terminada, el panteón ya no fue el mismo. Ya no podía dejar de mirarla, y cada ruido que escuchaba parecía acercarse a esa tumba. Me levantaba y iba a ver qué pasaba, pero no había nada. Cuando llegaba todo estaba en silencio. Volví a la caseta y me volví a acostar, tratando de no pensar mucho. Pero cada vez que escuchaba un ruido, siempre me ponía atento. Con los días me acostumbré a esos ruidos. Ya no me levantaba, y cada vez que algo caía o sonaba cerca de aquella tumba, aprendí a esperar un rato antes de moverme. Algunas noches nada pasaba, y otras sí. La mayoría de las veces eran animales que se metían. Un día, cuando llegué, ya casi para cerrar, en esa tumba estaban unas personas con la banda sonando a todo lo que daba. Pasaban botes y botes entre las manos de ellos.
Ni el cuidador de día ni de yo nos animamos a decirles que el panteón ya iba a cerrar. Nos quedamos unos minutos mirando, viendo cómo se reían, otros lloraban y otros cantaban. No nos movíamos, ni les decíamos nada ni nos acercábamos, porque uno no sabe cómo va a reaccionar esa gente. Para nuestra suerte se fueron luego. El que cuidaba de día se fue y yo me quedé. Antes de encerrarme en la caseta, fui y recogí la basura, junto con los botes secos. Eso los echaba aparte en un costal, ya que con ellos a veces me gano unos pesos. Y en la noche, escuché el ruido que hacen los botes al caer, o cuando los avientas, y dije, no puede ser, alguien se quedó tomando, ¿o qué pasa? Para mi sorpresa, cuando llegué a esa tumba, había unas latas de cervezas tiradas ahí, cuando yo estaba seguro de haberlas levantado todas. Estar en un panteón te hace pensar cosas, sobre todo de noche, y sobre todo si estás solo. Uno se queda imaginando historias de los que están enterrados ahí. Pero también pensé, a lo mejor estas no las vi. Así que las recogí. Y revisé que no quedara ninguna tirada, moviendo un par con los pies para no estarme agachando tanto. Mientras lo hacía, sentía como cada ruido de las tumbas me hacía volver la mirada, como si esperara ver algo. Y de luego cargué todo, y fui a encerrarme en la caseta, tratando de que la chamba terminara sin más problemas por esa noche. Pero ya en la madrugada, antes de que amaneciera, escuché un ruido en la caseta. Mi costal, donde juntaba las latas de cerveza, parecía haberse caído. Pensé que algún animal lo había tirado. Muchos gatos entran ahí, o cualquier otra cosa. Así que no le di importancia. Me volví a acomodar de nuevo. Volví a dormir y traté de no darle vueltas. Cuando desperté, me di cuenta de que el costal no estaba donde lo había dejado. Solo quedaban algunas latas sueltas en el piso. Un escalofrío me recorrió rápido. Tuve un presentimiento y fui directo a aquella tumba. Pero parecía como si alguien las hubiera regado con mucha dedicación. Me quedé parado unos segundos sin saber si reír o enojarme o qué hacer, porque no había explicación. Cuando llegó el que cubre el día, le conté lo que había pasado. Se quedó callado un momento. Empezó a rascarse la cabeza y miró alrededor. Pero al final solo me dijo, son cosas que pasan en los panteones, nada más. No se podía discutir ni entender. Uno lo ve y aprende y acepta que ahí pasan cosas que no siempre tienen explicación, pero que uno tiene que seguir. Y así fue. Pasaron los días, pero los ruidos se hacían más y más. Todos cerca de esa tumba. Pero un día ya por la noche, escuché música dentro del panteón y dije, ya valió, se metió alguien. Ya había pasado antes y es muy peligroso tratar con gente así. Me asomé desde la caseta y no vi que se veía nadie, pero la música seguía. Agarré la lámpara con cuidado y mientras caminaba, la música se escuchaba mejor. No subía ni bajaba. Y cuando llegué a la tumba, la música se apagó de golpe. Un silencio total. No había nadie, ni botellas, ni latas. Solo la tumba limpia como siempre. Me quedé parado un rato esperando que pasara algo más, pero no pasó. Ahí voy de nuevo a la caseta sin voltear. Otra vez esa noche no dormí. El trabajo ya no me estaba gustando. Ahí debía haberlo dejado, porque lo que vendría después ya no eran solo ruidos ni latas moviéndose. Era todo lo que pasaba cerca de esa tumba. Las noches se hacían más largas. Uno no podía concentrarse porque cada sonido me ponía tenso. Uno pensaría en lo que podía pasar si alguien se metía otra vez, si alguien tomaba o se quedaba hasta tarde. Y yo tenía que seguir ahí, haciendo mi trabajo.
Y cada noche, la sensación de que algo no estaba bien me hacía preguntarme si realmente valía la pena seguir. Pero pues no tenía otra. Así que aguanté, sin dormir bien, esperando que las noches pasaran sin problemas, aunque cada vez parecía que algo peor estaba por llegar. Yo le conté a mi mujer y me dijo que rezara. Me dio un escapulario y me dijo: ahorita no hay trabajo. Mira, pídele a Dios, Él te va a cuidar. Y vas a ver que nadie te va a pegar un susto más. Yo me lo puse y sí sentí un poco de alivio. No sé si por el escapulario o por lo que me decía, pero al menos me calmó un poco. Y aunque sabía que eso no cambiaba lo que pasaba en el panteón, algo dentro de mí me hizo sentir más fuerte, con más fe. Pero a los días, aquella música volvió a sonar, y esta vez más fuerte. Ahí me dio miedo, mucho miedo, pero pensé que tal vez eran borrachos otra vez. A veces es mejor no ver, dejar que pasen, pero otras veces es mejor saber qué está pasando, para poder quedarse uno tranquilo. Así que agarré la lámpara y me acerqué lo más que pude, tratar de ver de dónde venía aquel sonido. Pero todo estaba en silencio. La música se había apagado de golpe, y yo me quedé ahí parado sin saber qué pensar. Me di la vuelta, y de pronto sonó de golpe una lata de cerveza. Volteé, y allí estaba un hombre, sentado en el suelo, recargado en aquella tumba. Parecía cansado, y tenía la ropa sucia. Cuando levantó la cara, vi que estaba llorando. Le dije: oiga, el panteón ya está cerrado. Usted no puede estar aquí. Y él empezó a contarme entre sollozos que venía de muy lejos, que solo quería tomar esas cervezas antes de seguir su camino, que tenía un viaje muy largo y que pagaría todo lo que debía. Me pedía que lo dejara un rato más, que no me iba a volver a molestar. Yo lo veía ahí, mientras el silencio del panteón nos rodeaba a los dos, y aunque me daba miedo, algo en su voz me hizo quedarme quieto, escuchándolo y tratando de entender cómo alguien podía terminar así en medio de la noche, sentado en esa tumba aquí en el panteón. Yo me armé de valor y le dije: usted es un difunto. Mientras la voz me temblaba y las rodillas se movían para todos lados, se me quedó viendo fijo. Y sé que van a decir que es un cuento, que estaba tomado o quién sabe qué me metí. Pero luego, él agachó la mirada y desapareció así nomás delante de mis ojos. Solo se desvaneció, como si nunca hubiera estado. Yo me quedé parado un segundo y sentí que no podía respirar bien. Y no quería ni parpadear por miedo a que se me apareciera de nuevo. Después corrí a la caseta y me metí adentro. Cerré todo y me senté temblando, sin poder creer lo que había pasado. Y ese fue el último día que trabajé ahí. Porque yo no sé ustedes, pero yo no pude con eso. Al tiempo encontré otro trabajo y seguí mi vida. Y sí, me volvieron a pasar cosas. Pero eso ya es otra historia, que tal vez algún día les contaré. A algunos veladores les pasan cosas y a otros nunca les pasa nada. Mi primer trabajo fue de velador, fue en el 76. Yo me llamo Adrián y tenía 18 años y necesitaba pagar la escuela. El taller donde estaba manejaban acero y era muy grande. Tenía varias oficinas y por las noches estas estaban cerradas. Pero una noche de mayo, justo a las 12, golpearon la puerta. Fui a ver, y allí estaba una señora parada. Vestía sencillo, y preguntó por su hijo. Le dije que no había nadie, y que el taller estaba cerrado. Ella ya no dijo más.
Solo me señaló hacia adentro y después se fue caminando. Yo pensé que se había equivocado del lugar y seguí con mis cosas, como siempre. Parecía un trabajo fácil y yo era malo para dormir, así que se me acomodaba. La siguiente noche, antes de que se fuera el último empleado, le pregunté que si antes trabajaban de noche. Me dijo que no, que siempre cerraban a las 7. Me quedé pensando y dije, no, pues sí, esa señora se equivocó. Pero otra vez a las puras 12, alguien tocó a la puerta. De inmediato pensé que podría ser la señora de la noche anterior. Abrí y ahí estaba de nuevo. Me dijo que no encontraba a su hijo. Le repetí que el taller ya estaba cerrado y que aquí nunca se había trabajado tan tarde, que probablemente se había equivocado. Pero ella de repente se enojó. Me empezó a gritar que yo tenía a su hijo y que se lo diera. Pero ella después caminó alejándose, pero no dejando de gritar. La verdad me asusté un poco y cerré la puerta de golpe. Me quedé un momento quieto, tratando de calmarme porque no sabía lo que estaba pasando. Pero más tarde no podía dejar de pensar en ella y trataba de concentrarme en otra cosa y no en lo que había pasado. Pero no podía sacármelo de la cabeza. Y cada vez que pasaba por la entrada principal, me imaginaba que podría llegar otra vez a tocar la puerta. Aunque no tenía sentido que alguien viniera, pero la sensación de que algo había cambiado, ahí estaba. Al día siguiente no le dije nada a nadie. No tenía caso. ¿Qué me iban a decir? Que una señora llegó a medianoche diciendo que yo tenía a su hijo. Nadie iba a creerme, y yo necesitaba el trabajo. Las noches siguientes, todo siguió igual. Llegaba mi turno, me sentaba y esperaba. Ya no pasaba nada, y cada vez que el reloj se acercaba a las 12, se me iba el pensamiento directo a la puerta. Pero no hacía nada, no me paraba, solo miraba esa puerta. Así pasó una semana. Y un día en la noche cayó una tormenta muy fuerte, de esas que casi no te dejan ver ni un metro. Y mientras estaba sentado, pensé que cualquiera que anduviera fuera a esa hora se la iba a pasar mal. Para entonces, lo de la mujer ya se me había olvidado casi, pero como a las 10 tocaron la puerta. Esta vez no me levanté de inmediato, solo pregunté quién era y qué se le ofrecía. Me respondió un hombre. Dijo que se llamaba Carlos y que era uno de los soldadores, que venía de una reunión cerca y que la lluvia lo había agarrado en el camino, que si por favor lo dejaba pasar un rato, que no fuera mala onda, que en cuanto bajara el agua se iba a ir. Abrí la puerta y el tipo estaba completamente empapado. Lo dejé entrar y le dije que no fregara, que con el frío que hacía allá afuera se iba a enfermar. Se quitó la chamarra, la camisa y el pantalón. Las dejó escurriendo en una silla. Yo le presté una cobija y le serví café del termo. Él se sentó conmigo sin decir mucho. Se veía cansado y estaba temblando. Solo me dio las gracias y dijo que cuando salió de la reunión se vino el agua y que no pudo regresar y se le ocurrió llegar ahí. Le dije que esa tormenta se veía para largo y así fue. La lluvia no bajaba y el viento hacía que las láminas del techo tronaran. Los relámpagos caían uno tras otro, tan cerca que por momentos el taller se iluminaba por completo y luego volvía a quedar medio oscuro. Miré el reloj y ya casi daban las 12. Y en ese momento me acordé de aquella mujer, de las 2 veces que había llegado exactamente a esa hora, y pensé que si volvía a aparecer, ahora que estaba Carlos conmigo, por lo menos iba a dejar de pensar que todo había sido cosa mía o algo extraño. Yo no le dije nada a él. Me quedé sentado viendo la puerta, esperando.
Carlos seguía tomando café, envuelto en la cobija y mirando al suelo. Afuera la lluvia golpeaba tan fuerte que casi no se escuchaba otra cosa. Pero cuando el reloj marcó las 2 en punto, pasó un relámpago muy fuerte y un estruendo cayó al mismo tiempo. Ahí se escuchó que tocaron la puerta. Carlos levantó la cabeza de inmediato y me miró. Yo sentí cómo se me apretó el estómago. Nadie de los dos dijo nada durante unos segundos. Después volvieron a tocar, esta vez más despacio. Carlos me preguntó que si quién era. Yo no le contesté. Me levanté y me acerqué a la puerta con cuidado. Pregunté quién era y del otro lado se escuchó la voz de una mujer diciendo que buscaba a su hijo. Volteé a ver la cara de Carlos y vi que se le cambió la cara. Me miraba serio, como esperando a ver qué iba a hacer yo. Volví a decirle a la mujer que el taller estaba cerrado, que ahí no había nadie, pero ella insistía. Dijo que sabía que su hijo estaba ahí. Carlos se paró de la silla y se acercó despacio. No decía nada, pero en ese momento la mujer empezó a golpear la puerta más fuerte. Ya no decía nada, solo golpeaba. Y Carlos me dijo en voz baja que no abriera. Y yo no abrí. Me quedé parado frente a la puerta, escuchando los golpes y la lluvia mezclados. Después de unos segundos, que se hicieron largos, los golpes pasaron. Nos quedamos los dos en silencio, y Carlos fue el primero en hablar y me dijo que él no se iba a ir hasta que amaneciera. Yo le dije, está bien, a ver cómo le haces mañana para trabajar. Y ahí nos quedamos, escuchando los truenos y esperando a que esa noche se acabara. Y antes del amanecer, él se fue. Ni las gracias me dio. Al otro día, yo ya estaba por irme, y uno de los empleados llegó muy temprano. Y mientras abría las oficinas, me puse a platicar con él de cualquier cosa, y sin pensarlo mucho, le pregunté por Carlos. Se me quedó viendo un momento y me dijo que sí, que hace años había trabajado un muchacho con ese nombre, pero que había tenido un accidente fatal. Me contó que una noche salió de una reunión y lo agarró una tormenta muy fuerte. Él intentó cruzar un arroyo y ya no salió. Luego me dijo algo que no le había preguntado. Me dijo que la mamá de ese muchacho había venido al taller a buscarlo después del accidente, que no aceptaba que estuviera muerto. Una de esas veces, durante otra tormenta, un árbol tiró unos cables y un poste de luz cayó cerca de la entrada. La señora falleció ahí mismo, electrocutada. No le dije nada de lo que había pasado esa noche, ni de la mujer, ni del hombre. Solo asentí con la cabeza. Terminé mi turno, firmé la salida y me fui. Ese mismo día inventé que la escuela ya no me permitía seguir trabajando de noche. No regresé nunca más a ese taller. Y hasta hoy sigo pensando que si esa noche hubiera abierto la puerta una vez más, tal vez no estaría contando esto. También a Paco le pasó algo similar. Mira, Arlov, y tu querida audiencia, mi historia o experiencia la quiero compartir con cariño para tu público. Soy Paco, entré de velador en una preparatoria cuando todavía estaba joven. Solo unos días para cubrir a mi tío, y el turno empezaba cuando cerraban el portón y se iba el último maestro. Yo me quedaba en la entrada, sentado, viendo hacia el patio oscuro, esperando que amaneciera. No había rondines, no había revisiones y no había nada que hacer mientras nadie intentara meterse. Así se fue la primera parte de la noche, muy normal. Al principio todavía se escuchaban carros afuera, algunos perros, cosas del barrio. Luego, todo se fue quedando apagado. La escuela quedó como siempre queda de noche, inmóvil, sin vida y sin sorpresas.
Yo estaba sentado, muy quieto, dejando pasar el tiempo. No pensaba en nada en especial. Un velador aprende rápido a no ponerse creativo o no imaginar cosas. Uno se queda ahí, aguanta y ya. No sabría decir en qué momento empecé a sentirme distinto. No pasó nada en concreto, no hubo ruidos y no hubo luces, ni golpes. Fue más bien una sensación lenta, como cuando llevas tiempo despierto y el cuerpo empieza a sentirse raro. Empecé a estar demasiado consciente de mí mismo, de mis manos, de mi respiración, del peso del cuerpo en la silla. La escuela seguía igual. Nada se movía y no sonaba nada. Me quedé así, sentado con los ojos abiertos, mirando al frente. A ratos bajaba la vista, a ratos la levantaba. El reloj avanzaba, pero no como siempre. No se había detenido, solo no parecía avanzar el tiempo. Miraba la hora, bajaba la vista, la volvía a mirar. No me levanté. No tenía motivos, pero empecé a sentir ansiedad. En algún punto, empecé a pensar en la escuela durante el día, en los alumnos entrando, en los maestros gritando, en el ruido que se hace cuando hay gente. Pensar en eso de noche, cuando está todo vacío, no ayuda. La diferencia entre el día y la noche se siente más pesada cuando uno está dentro. De repente, me di cuenta de algo incómodo. No era que hubiera escuchado algo. Parecía que estaba esperando que algo pasara, como si en cualquier momento algo tuviera que romper aquel silencio. Me senté sin darme cuenta. El tiempo seguía avanzando, pero yo lo sentía muy lento. En un momento cerré los ojos unos segundos. No estaba dormido, estaba consciente de dónde estaba. Cuando los abrí, sentía una incomodidad. No vi nada distinto, todo estaba igual, pero aún así, la sensación no se fue. Parecía que alguien me miraba. Y ese maldito sentir de que algo iba a pasar me tenía lleno de ansiedad. También pensaba que alguien pudiera estar allá adentro. No tenía forma de saberlo, y aunque lo supiera, no habría hecho nada, porque el trabajo no lo valía. Ese pensamiento se me quedó dando vueltas. Pero en algún momento empecé a perder la seguridad. En ese momento supe que no estaba completamente solo ahí dentro. No lo sé por qué. Sentía que alguien se iba a aparecer. Como cuando entras a un lugar y sabes que alguien estuvo ahí hace poco, aunque no lo veas. No sé cómo explicarlo. Solo me quedé sentado, mirando al frente y respirando despacio. Pensé en levantarme para despejarme, y de inmediato descarté la idea. Mientras menos hiciera, era mejor. Pero en ese instante fue cuando escuché algo. No fue un ruido, claro. No fue un golpe ni un paso. Fue más bien un movimiento de aire. El sonido no se repitió. Pero la ansiedad empezó a crecer en mí. De pronto, empecé a sentir un frío. No un frío de esos que te congelan, pero sí que había bajado la temperatura. Y fue cuando lo escuché, clarito. Decía, ya casi te vas. Volteé hacia todos lados, pero no había nada. Solo se empezó a sentir más frío. Ya cuando empezó a clarear, sentí alivio. Y más cuando llegó la hora de irme. Me levanté, abrí el portón y salí. Trabajé un tiempo más, pero nunca volví a sentir lo que aquella noche. Ninguna vez se me apareció nada, y aún así algo cambió. Dejé de pensar que las noches solo se pasan. Entendí que a veces no pasa nada. No pasa nada afuera y no pasa nada adentro. Nunca conté esto mientras trabajé ahí, porque no fue algo tan increíble. A veces pienso que tal vez fue miedo, y a veces pienso que fue otra cosa, algo que quería asustarme. Si ustedes lo saben, díganmelo, traten de explicar qué pasa.
cuando uno está solo, en lugares solitarios. En lugares así siempre pasan cosas, tal como la siguiente historia, la que dice: hola gente, mi nombre es Javier, soy de Sonora, tengo 61 años, pero esto que voy a contar pasó cuando yo tenía 30. Era un depósito de camiones. Ahí trabajé. No tenía nada de especial. Era un terreno grande, mal iluminado, con camiones chocados, acomodados como podían. A mí me tocaba quedarme en la noche, cuidando que nadie se metiera a robar piezas o a hacer desmadre. Uno se queda cerca de la entrada y ya. La mayoría de los camiones que llegaban ahí venían de accidentes, volcaduras, choques fuertes, incendios. Los dejaban mientras el seguro veía qué hacía con ellos. De día había mucho movimiento. De noche el lugar quedaba muerto, a veces. Pero una noche, que empezó normal, todo cambió. Llegué, me senté. No pensaba en nada raro. Ese trabajo te enseña a no pensar mucho, porque si no, la noche se te hace eterna. Ya estaba avanzada la noche, cuando vi las luces de un camión. No era tan común que llegaran camiones a esas horas, pero tampoco era imposible. Pensé que sería algo más que venían a dejar. El camión que metieron con la grúa, desde lejos se veía que estaba muy dañado. La cabina estaba hundida y el frente prácticamente destruido. No era un golpe leve, era de esos accidentes donde sabes que algo salió mal. Se lo llevaron hasta el fondo del depósito. Ahí lo estacionaron y lo dejaron. Yo me quedé mirando, esperando que bajara alguien de la grúa. Siempre bajaban, aunque fuera a avisar que lo iban a dejar ahí. Esa vez no bajó nadie. Solo abrí la puerta y la grúa se fue. Yo dije, mañana van a llenar los papeles. Así que no me levanté. No era mi trabajo ir a ver qué pasaba. Se iba a saber después. La noche siguió igual. Y después pensé que debía de anotarlo, ahí en el cuaderno. Yo dije, por si luego preguntan. Yo solo lo anoté como pude. Al día siguiente, cuando regresé, antes de que oscureciera, el camión seguía ahí. Con la luz del día se veía peor. La cabina sí estaba destrozada, y era del lado del copiloto. El parabrisas roto, las puertas dobladas. No era un choque reciente. Ya de madrugada escuché algo. No me levanté. Pensé que sería el metal que se estaba enfriando. El sonido volvió a escucharse. Pero yo seguía sentado. No tenía sentido hacer nada. Al día siguiente, un trabajador me dijo que ese tráiler había tenido un accidente en carretera días antes, que se había volteado y que iban varias personas y que ninguna salió viva. Para no hacérselas larga, esa noche los ruidos regresaron. Venían del fondo, de donde estaba ese camión. Volteé hacia allá sin asustarme, porque en esos lugares siempre se oyen cosas, el metal tronando, partes que se acomodan solas con el frío. Lo que sí me llamó la atención fue que de pronto se encendieron las luces del tráiler. No todas, solo algunas. De las que todavía estaban enteras. Pensé que era un falso contacto o algo mal conectado, porque esos camiones llegan hechos pedazos. Así que me levanté. La verdad tenía mucha flojera, pero qué otra cosa iba a hacer, y caminé hacia donde estaba, viendo bien por donde pisaba, y al llegar, el apagador estaba colgando. Estaba entre fierros doblados, así que metí el brazo, como pude, para alcanzar y apagar las luces. En cuanto lo hice, se escuchó un freno en seco, como cuando un camión frena de golpe. Luego un golpe fuerte de metal contra metales, no muy largo, pero bien claro. Me quedé parado y asustado, y entonces se escuchó una voz. Esa voz no gritaba, solo decía: mis piernas no las siento. Y tras eso se oyeron más quejidos, eran varios, como si hubieran más personas hablando al mismo tiempo, pero sin poder hablar bien.
Como digo, no eran gritos ni pedidos de ayuda, eran sonidos de dolor. Todo pasó rápido, tal vez segundos, y así como empezó, se apagó todo. El depósito volvió a quedar en silencio. Yo no salí corriendo, simplemente regresé a la caseta y me senté, esperando a que amaneciera. No volví a escuchar ningún ruido esa noche. Cuando terminó el turno me fui, y no regresé a trabajar en días. No sé por qué, pero me dio una calentura muy fuerte. Tiempo después supe bien qué había pasado con ese camión, que el accidente fue brutal, que frenaron de golpe, que hubo un choque entre unidades y que varias personas habían quedado atrapadas. Y uno de ellos dijo exactamente eso antes de fallecer. Desde entonces sé que hay lugares donde las cosas no se quedan quietas. Si tú has tenido una experiencia así, coméntala. Y si no, dime si quisieras experimentarlo. Recuerda, hay que compartir estos relatos y apoyar al canal. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.